Creo que la mayoría de ustedes conocen parte de mi testimonio y se acordarán que he compartido que en agosto del año 1986 el Señor me da la oportunidad de conocerle a Él. A los 17 años tengo ese privilegio. Era una caspita, ahora soy menos caspita, porque Dios me ha transformado, me ha bendecido. Y cuando conocí del Señor, yo me convertí con hambre de Dios. Y recuerdo tanto que en uno de los salones aquí al frente del primer piso, una vez me convertí, yo creo que como a los 15 días máximo de mi conversión, yo empecé un curso que se llamaba catecúmenos. ¿Alguien conocía ese nombre cuando se hablaba de catecúmenos? No me haga sentir viejo, diga que sí, ayúdeme, hágame sentir más joven. Entonces uno veía catecúmenos, era el curso que recibía uno para poderse bautizar. Y lo dictaba un hombre maravilloso, el hermano Álvaro Herrera. Mire lo interesante, su ministerio desde que yo lo conocí por los años fue dictar clase de catecúmenos, preparar a la gente para el bautismo y tocar el piano. A eso se dedicó, pero lo hizo con excelencia. Bonito, ¿no? Que alguien se dedica a una tarea y la haga a veces no es hacer muchas cosas, pero que lo que uno haga, lo haga con excelencia. Y el hermano Álvaro Herrera, recuerdo que me dio ese curso y fue muy lindo, lo recuerdo con mucho cariño. A tal punto que el 20 de diciembre del mismo año 1986, yo ya estaba bautizado. Entonces, creo que cuando uno se convierte al Señor, Dios quiere que uno de una vez se comprometa. Diga, ¿sé qué? Se comprometa. Entonces, esa fue mi experiencia. Ese servicio, o más bien ese curso, después comenzó a dársele un nombre, no sé si fue porque se quiso modernizar o algo, y eso fue en muchas iglesias, era el curso de discipulado, ¿verdad? ¿Alguien hizo discipulado para el bautismo? ¿Lo conoció como discipulado? Bueno, los más jóvenes entonces lo vieron no como catecúmenos, sino lo vieron como discipulado. Entonces, cuando a uno le preguntaban, ¿usted ya hizo discipulado? Sí, yo ya hice discipulado, porque el discipulado es para las personas nuevas que van a hacer ese curso de preparación e ir a las aguas bautismales como su testimonio público de su fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces ya hizo su discipulado. ¿Sabe que ahí hemos cometido un error grave? Porque redujimos la palabra discipulado a un curso de 10 lecciones, ¿verdad? Entonces si alguien dice, hay que hacer discipulado, no, ¿qué le pasa? Si yo ya llevo tantos años en la iglesia, yo ya pasé hasta por el centro de entrenamiento, yo ya soy bautizado, yo ya no necesito hacer discipulado, yo ya hice discipulado, porque creemos que discipulado son 10 lecciones para bautizarse. Así que quiero hablarle en esta mañana sobre un tema que he titulado, y me van a escuchar hoy, y ese va a ser un tema que vamos a desarrollar en algunos domingos más adelante, que lo he titulado cultura de discipulado. Diga conmigo, cultura de discipulado. ¿Qué es cultura? ¿Qué entiende usted por cultura? Quisiera tener una herramienta, esta semana la usamos, que usted podría escribir y se va viendo en la pantalla, cultura discipulado. Pero para usted, ¿qué es cultura? ¿Qué considera que es cultura? Tradición. Es lo que es inherente, lo que le da identidad a una persona o a una comunidad. Esa es su cultura, lo que da identidad. Los sociólogos dicen que si la cultura de un país o de una comunidad se puede afectar en un 20%, ese 20% tendría la fuerza para inclinar el otro 80%. ¿Sabía usted que las agencias misioneras
¿por qué envían misioneros a un país? ¿Sabe por qué envían misioneros a un país? Porque hacen un estudio y en el estudio arroja que no se ha alcanzado el 20% de la población de ese país. Por eso siguen enviando misioneros. O sea, ¿por qué llegan todavía misioneros a Colombia? Porque Colombia no tiene el 20% de creyentes todavía. ¿Me hice entender? Esa es una línea de las agencias misioneras. Entonces debe llegar al 20% porque se considera que ese 20% ya puede afectar el otro 80%. ¿Sabía usted eso? Entonces mire lo interesante, lo que es la sociología. Eso es un principio de sociología. Ahora, vamos a ver entonces lo importante de estudiar lo que es la cultura de discipulado. La cultura de discipulado. Y para ello vamos a ver Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Vamos a estudiar la palabra. Si usted tiene en cuenta lo que vamos a hablar de discipulado, se va a llevar un buen estudio y nos va a servir a todos. Entonces, cultura de discipulado. Dice la palabra del Señor así. Mire lo interesante. Mateo 28, 16 al 20. Está conmigo, ¿verdad? Dice la palabra, pero los 11 discípulos, diga conmigo, discípulos, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bonito, ¿verdad? Bonito el texto que se nos propone para estudiar cultura de discipulado. Y quisiera llamar la atención en el primer versículo, porque vamos a estudiar la palabra, de por lo menos dos palabras que vale la pena que tengamos en cuenta nosotros. Nótese que dice, pero los 11 ¿qué? Discípulos. El Señor nos quiere llevar a comprender lo que es un discípulo. La iglesia, y es lo que quiero proponer, que la cultura de discipulado es la esperanza para una iglesia saludable y permanente. La cultura de discipulado es la esperanza para una iglesia saludable y permanente. Yo no sé en qué momento también nos inventamos cosas que no son ni siquiera bíblicas. Yo he encontrado personas que cuando alguien viene a la iglesia o escuchó un poquito del evangelio y como lo que le gusta, dicen, oiga, ese es un simpatizante, ese ya es simpatizante. ¿Qué es simpatizante? Eso me suena a mí como a purgatorio, como a limbo, como un estado transicional entre un incrédulo, un impío y un discípulo. Entonces nos inventamos esa palabra dizque simpatizantes. Le voy a pedir el favor que si usted usaba esa palabra, la quite de su léxico. No existen simpatizantes. La Biblia habla de incrédulos y de creyentes, de justos y de impíos. ¿De acuerdo? La palabra no habla de simpatizantes. Entonces, un discípulo, escúcheme esto, lo que Dios nos quiere dejar ver, y todavía estoy en la introducción. Un discípulo es alguien que se compromete, ¿verdad? Es alguien que ¿qué? Que se compromete. Levanten la mano todas las mujeres. Allá también en la transmisión levanten la mano las mujeres. Muy bien las mujeres, bajen la mano. Bueno, no sé cuántas de ustedes son casadas, cuántas están en noviazgo, lo que sea. Pero la visión general de una mujer, cuando se habla de un hombre, a un hombre que le gusta, a una mujer que le gusta de un hombre, le gusta que el hombre que se comprometa, que sea un hombre que serio, que sea un hombre responsable, que sea un hombre de palabra, ¿sí o no? Por eso usted ve mujeres con unos hombres feos,
Pero los aman. No mira a su lado, por favor. Pero los aman. Gloria, por favor, no diga que pacta por esa palabra. Aquí no se pacta por la palabra. Pero sabe qué le convenció a esa mujer, qué le impactó, que ese era un hombre de qué, de palabra. ¿Sí o no? Un hombre serio, un hombre responsable. No hay cosa más terrible para una mujer que tener a un hombre a su lado sin vergüenza, que no cumple la palabra, que no es responsable. Eso no existe aquí. Pero eso es terrible, ¿verdad? ¿De qué le valdría a una mujer tener un hombre bonito si el hombre no cumple lo que dice? ¿Verdad? Si el hombre no es un hombre de palabra, ¿verdad? Así que lo que hace que un hombre sea bello no es ir al gimnasio ni por allá hacer cosas de todo lo metrosexual que se habla hoy. ¿Sabe qué hace ver a un hombre bello? Su responsabilidad. Oiga, las mujeres fueron los que dijeron amén. ¿Se dieron cuenta quiénes dijeron amén? ¿Que siga hablando de eso? Bueno, voy a seguir hablando. Mire lo interesante. Eso es lo que luce un hombre que sea ¿qué? Comprometido. Un hombre que sea responsable, el compromiso, ¿verdad? Claro, estamos en una sociedad que no quiere adquirir compromisos, ¿verdad? Por eso ya hay parejas que se casan y cada uno vive en su lugar, o ni se casan y son pareja y tienen vida sexual y muchas cosas y cada uno vive en su lugar. No se quieren ¿qué? No se quieren comprometer. El mundo está al revés. Pero gracias a Dios que Cristo levantó la iglesia para mantener los principios, el orden y los valores que la sociedad necesita. ¿Sí o no? Es una bendición de parte del Señor. Entonces mire lo que es un discípulo. Y ya yo podría ir casi que a algunas conclusiones, aunque le voy a desarrollar el tema. Pero mire lo interesante. Cuando eso lo trasladamos a la fe, Dios no quiere simpatizantes porque no existen simpatizantes. Pero Dios tampoco quiere sencillamente visitantes. No dice la palabra que vayan y hagan visitantes a toda la tierra. Hay que hacer ¿qué? Discípulos. El Señor vendrá por discípulos, no viene por visitantes. ¿Van a ser salvos quiénes? Los discípulos, no los visitantes de una iglesia, ¿verdad? Porque hay gente que se acostumbra a ser ¿qué? Visitante de la iglesia. Vienen por allá cada año. 10 veces les han puesto el sticker de nuevos. 10 veces los han llamado. ¿Ha ido a 10 café con el pastor? Yo no sé, es que le gusta mucho el café. De vez en cuando. Entonces esa persona no es discípulo, porque es una persona que no ha generado un compromiso. Discípulo es igual a compromiso. Diga conmigo compromiso. Discípulo es igual a compromiso. Y Dios espera de usted ¿qué? Compromiso. ¿Cómo podríamos mirar algunas cosas? Cuando una persona dice, ay pastor, tan linda su iglesia. Esa persona no está comprometida. Esa persona dice, nuestra iglesia, ¿verdad? Ahora, el discipulado es un proceso de toda la vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? El discipulado es un proceso de toda la vida. El día que uno deje ser discípulo, deja de tener a Jesús como maestro. Si lo quiere escribir por ahí. El día que uno deje de ser discípulo, deja de tener a Jesús como su maestro. Y el discipulado es la única esperanza de una vida transformada. ¿Está conmigo ahí o no? El discipulado es la única esperanza de una vida transformada. ¿Por qué una persona puede venir y decir, no, yo conozco la vida cristiana hace tiempo, yo voy a una iglesia, yo esto, pero las áreas de su vida no son transformadas? Sigue mintiendo, sigue gritando en la casa, sigue mirando pornografía, sigue siendo una persona iracunda, sigue siendo una persona que administra mal su economía, sigue manejando las áreas de su vida como quiere.
esa persona no ha vivido procesos transformadores, ¿verdad? ¿No ha vivido qué? No ha vivido procesos transformadores. Y el discipulado es un proceso transformador cuyo propósito es llevar al discípulo hasta parecerse a su maestro. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, lo primero que tenemos que ver en esta cultura de discipulado, y sabe, yo soy mal predicador y se lo voy a confesar, porque tengo 3 puntos y solo voy a desarrollar medio. Pero vamos a hablar del modelo. Eso quiere decir que vamos a revisar qué debemos tener en cuenta para establecer cultura de discipulado y para hacer una iglesia saludable y permanente, sostenible. Entonces debemos tener un modelo que seguir. Diga, modelo que seguir. Le voy a desarrollar en estos días modelo, mandato y misión, pero vamos a ver modelo. Entonces, cuando se nos habla de un modelo, qué bueno saber que tenemos un excelente modelo digno de seguir que se llama Jesús. Dígame a eso. Y mira lo interesante, lo que hace el Señor Jesús. Cuando hablamos de discipulado, tendríamos que acercarnos a 2 textos más. Uno de ellos está Mateo 5 del 1 al 2. Y nótese que Mateo 5 del 1 al 2, y si usted tiene la Biblia ahí, vale la pena que la vaya abriendo y vaya mirando, para eso la Biblia, ¿verdad? Hay que tener la Biblia. Pogacar hoy gana el Tour de Francia, hoy termina. Y tiene tremenda bicicleta. ¿Qué tal Pogacar sin cicla? Entonces hay que tener la Biblia y hay que tener en qué anotar, ¿verdad? Entonces Mateo 5, 1 al 12, abre la puerta a una perla llamada el Sermón del Monte. Entonces Mateo recopiló las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Alguien dice que, y también haciendo un comparativo con Lucas, parece que la intención principal era hacia los 12. Era el discipulado para los 12. Y el Señor enseñó esta palabra muchas veces. Entonces, en Mateo 5, 1 al 2, hay una acción que vale la pena tener en cuenta. Dice que Jesús, ¿qué pasó con Jesús? ¿Tiene la Biblia o no tiene la Biblia? ¿Está conmigo o no? Jesús subió al monte. ¿Y qué pasó más? Dice que se sentó ahí, ¿no? Y vinieron sus discípulos a él y abría su boca y les enseñaba. Quiero que miremos el modelo, cómo lo hace Jesús. Primero dice que Jesús sube al monte, ¿verdad? A este monte le han llamado el monte de las bienaventuranzas, y también un teólogo lo llamó el monte Sinaí del Nuevo Testamento, porque es donde ahora el Señor da una perla especial en la enseñanza. Dice que Él sube al monte, y sabe, bíblicamente el monte habla de lugar de encuentro con Dios. El monte habla de retiro espiritual. El monte nos da una relevancia de algo visible con un significado de transformación. Entonces sube al monte, y Dios quiere que el discipulado sea una relación en el monte de Dios, en intimidad con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y sube al monte, y dice la palabra que Él se sentó. Cuando uno estudia la dinámica de los maestros en aquella época, dice que los maestros solían enseñar caminando, escúcheme esto, de pie y caminando, enseñaban. Y cuando los maestros tenían algo relevante, significativo que decir, se sentaban. Como para decirles, lo que les voy a decir es supremamente importante. Y todos deberíamos estudiar los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, donde está el Sermón del Monte. ¿Qué dijo ahí en el Sermón del Monte? Entonces se sentó, ¿verdad? Y dice la palabra que vinieron a él. ¿Qué pasó? Vinieron sus discípulos, se sentaron alrededor de él y abrió su boca. Y cuando abre su boca, no es decir meramente palabras, sino, según el original, dice que era hablar de corazón a corazón. El Señor sacó lo mejor que tenía
para entregárselo a sus discípulos. Y el texto también tiene eco en Marcos capítulo 3, los versículos 13 y 14. Porque dice la palabra, también teniendo en cuenta Lucas, que Jesús pasó la noche orando. Y después que pasa la noche orando, dice que llamó a los que él quiso, ¿verdad? Entonces ahí hay una riqueza maravillosa, porque nos dice que el Señor, ¿qué hizo? Llamó a los que él quiso. ¿Sabe que vale la pena tener en cuenta? Porque en la época bíblica, que había un gobierno romano, una cultura griega y por qué no una religión judía, en medio de ese ambiente griego habían muchos maestros. Ya había pasado, hablamos de Sócrates, Platón, Aristóteles, y sabe, se caracterizaba porque era el discípulo el que buscaba la escuela de pensamiento que quería seguir, y aún tenía que pagar altos costos para pertenecer a la escuela de cierto filósofo, de cierto pensador. Pero aquí el Señor cambia, rompe paradigmas. Entonces lo que hace el Señor aquí, ¿qué es? Que Él es el que llama a sus discípulos. Y eso dice que nosotros, todos los que estamos en este lugar, hemos sido llamados por la gracia y la misericordia del Señor. No hay mérito alguno. No fue por nuestra pinta, no fue por el estudio, no fue por nuestro apellido, ni por nuestra nacionalidad, ni por nuestros recursos, ni porque yo soy una persona así elocuente y es que usted no sabe quién soy yo y entonces soy tan buena gente y tan amable que voy a seguir a Jesús. Eso no existe. A pesar de lo que éramos, estando muertos en nuestros delitos y pecados, la Biblia dice: por cuanto no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Todos. ¿Eso qué quiere decir? Que en este lugar estamos reunidos un grupo de pecadores alcanzados por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no exaltarlo? Y cómo no adorar el nombre de Cristo Jesús, que sin merecerlo nos redimió. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Él nos redimió. Nos llamó. Y creo que esto tiene que ser un motivo de gratitud siempre delante del Señor. Y cuando uno mira la palabra, después de que el Señor llama a sus discípulos, nótese lo primero que hace el Señor. Dice que lo llamó ¿para qué? ¿Está en Marcos conmigo? ¿Sí está conmigo en Marcos? Me gusta estudiar el texto y que usted lo estudie conmigo. Dice que lo llamó para que estuvieran con Él. Mire el sueño de Jesús. ¿Sabe cuál es el primer anhelo del maestro? ¿Cuál es el primer anhelo del maestro? Que sus discípulos estuvieran con Él. La pregunta inevitable es, para este tiempo, ¿somos discípulos que anhelamos estar con el Maestro? Esa pregunta nos la tenemos que hacer. Y no sé si en alguna ocasión yo les había hablado a ustedes de un estudio que se hizo y se estaba analizando que Jesús cumple su ministerio en 3 años. Le bastaron 3 años a Jesús para desarrollar su ministerio. Y una pregunta que se hizo es: ¿cómo Jesús administró el tiempo de sus 3 años? Y se trató de hacer un estudio y se descubrió que si se unieran todos los milagros, se unieran todos los momentos que estuvo entre las multitudes, predicando la palabra y todo ello, podría llegar, si se tuviera las 24 horas del día, día y noche, aunque sabemos que el día para el judío era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero si se pudiera unir todo, serían 60 días. Un promedio de 60 días. Donde Jesús estuvo entre las multitudes, predicando, hablándole, confrontando a los fariseos. La pregunta que se ha hecho es: ¿y qué hizo Jesús el resto del tiempo? ¿Qué hizo Jesús? 2 cosas importantes. Pasó tiempo con el Padre y estuvo con sus discípulos.
Jesús es un apasionado de estar con sus discípulos. Y yo no sé si seguramente usted alguna vez se haya hecho preguntas, inquietudes, y uno podría hablar y decir, oiga, qué chévere haber sido uno de los 12 discípulos para estar con Jesús. ¿Alguien se ha preguntado eso alguna vez? Con sinceridad, levante la mano. Uno se puede hacer esa pregunta, chévere. Uno decir, chévere uno haber estado con Jesús, haberlo visto. Yo sí lo he anhelado. Y Dios, Señor, qué chévere haber visto los milagros cuando levantó a Jairo de la tumba, cuando salió Lázaro de su tumba, cuando levantó a la hija de Jairo, cuando multiplicó los panes y los peces. ¿Cómo hubiera sido nosotros viendo multiplicar panes y peces? Estar con Jesús hubiera sido espectacular. Pero ya no podemos estar allá. Pero sabe, le tengo una buena noticia. A través de la obra y de la persona maravillosa del Espíritu Santo, la iglesia tiene la bendición de contar con la presencia de Cristo Jesús los 7 días a la semana, las 24 horas al día. Tenemos esa bendición. Tenemos ese regalo. Así que, ¿qué quiere el Señor de sus discípulos? ¿Por qué se caracteriza un discípulo? Porque pasa tiempo con Él. Alguien por ahí lo dijo. ¿De dónde sacó el Señor a sus discípulos? Algunos, de las redes. Y creo que hoy el Señor también tiene que sacar a mucha gente de las redes para que estén con Él. Muchas redes, mucho TikTok, mucho Instagram. Entonces el Señor quiere que estemos con Él, para que estemos con Él, para que pasemos tiempo con Él. Y sabe, cuando alguien pasa tiempo con otra persona, ¿qué pasa? Uno termina pareciéndose a esa persona. Hay gente que ha hecho estudios y ha llegado a la conclusión que cuando los esposos pasan mucho tiempo y ya llevan por allá 40, 50 y hasta más años de casados, dicen que los esposos terminan pareciéndose. Oiga, qué tremendo. Si todavía no se parece a su cónyuge es porque hasta ahora está comenzando o porque pelean mucho. Pero termina uno pareciéndose a su cónyuge. No sé si alguien dice, ay, ¿será que yo me voy a volver entonces así de feito? Pero termina pareciéndose a su cónyuge, ¿verdad? Y es tan impresionante que uno hasta ya no tiene que hablar. Una palabra. Hay una clave del matrimonio, ¿sí o no? Cuando ha pasado el tiempo uno ya sabe qué gusta, qué no gusta. Una palabra, algo sencillo, y ahí hay mucha comunicación porque ha pasado mucho ¿qué? Mucho tiempo entre la pareja, ¿sí o no es así? Ese es un regalo del Señor. Entonces Dios quiere que pasemos tiempo con Él. Y quien pasa tiempo con el Maestro termina pareciéndose al Maestro. Y el Maestro no dice vulgaridades. El Maestro no levanta la voz en la casa. El Maestro no dice mentiras. El Maestro no juega chance ni lotería, ni se toma sus cervezas, ni fuma, ni se la pasa en la pornografía, ni se la pasan cosas como esas. ¿Sabe cuál es la clave? Pasar tiempo con el Maestro. Dígame eso. Pasar tiempo con el Maestro. Y quien pasa tiempo con el Maestro termina pareciéndose al Maestro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces mire, Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él, que pasemos tiempo con Él. ¿Qué tanto tiempo pasamos con Él? ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? ¿Qué tanto reaccionamos con Jesús? No, sí, yo soy cristiano, pero conmigo no pueden. ¿No se parece a Jesús? Sí, yo soy cristiano, pero insulto a mi esposa y la trato mal. No, si me parezco a Jesús, eso se evidencia no en actos fanáticos y religiosos, sino en un estilo de vida que los demás van a percibir. ¿Cuántos dicen amén eso? Mi esposa tiene que percibir que yo soy cristiano, ¿verdad?
Mire lo interesante, tenemos que percibir cómo somos cristianos y cómo nos ayudamos mutuamente. Que eso es algo lindo del maestro. El maestro está con el discípulo en todo momento, diga en todo momento, para reír y para llorar. Eso es lindo del maestro. Yo quiero parecerme al maestro. Yo quiero estar con la gente en lo posible cuando ríe y cuando llora. Ayer nos fuimos por la mañana, a 4 de la mañana, nos fuimos hasta Ibagué para estar con el pastor Ariel en su momento del entierro. Su padre dijo, me dio más duro la partida de mi papá que la de mi mamá. Qué bonito que uno pueda estar ahí, ¿verdad? En esos momentos tan especiales. Esta madrugada a las 2 de la mañana yo estaba en la sala, vomité, estaba mal. Por eso estoy tomando suero. Oiga, mire cómo se conoce uno como esposos y cómo uno está para ayudarse. Que yo estaba ahí solo. Yo no sé mi esposa cómo a las 2 de la mañana me enseñó en la cama ahí. Bajó y me dijo una palabra que tenemos clave los dos de amor. Me dijo una palabra, me dijo, ¿estás bien? Y bajó hasta la sala a ayudarme en un momento de dificultad. Entonces mire cómo el Señor está con nosotros así en los momentos de ¿qué? De prueba, de dificultad. Por eso el texto dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. ¿Sabe por qué el texto dice así? Porque el papá y la mamá son los perfectos agentes que Dios ha dado en esta tierra para formar la identidad, para cubrir, para fortalecer la vida de un individuo. Y aunque eso nos faltara, aunque no estuviera papá y mamá, Dios está con nosotros. Por eso usted puede ver una persona, no tuvo papá, no tuvo mamá, quizás tuvo una niñez difícil, pero el maestro viene para sanar a través de procesos. ¿Para qué viene el maestro? Para sanar. Estamos viendo un taller de padres de familia y estudiamos la epigénica. ¿Qué es la epigénica? Sencillamente es la información que el ser humano lleva en su genética. Y tenemos información física, tenemos información emocional y tenemos información espiritual. Eso quiere decir que heredamos cosas. Por eso uno dice, yo no me quiero parecer en la forma de ser de mi papá y mi mamá. Pero como a veces uno se parece físicamente, termina siendo lo mismo. ¿Me estoy haciendo entender en eso? ¿Sabe por qué? Porque lleva una información. Pero el discipulado es un proceso en el que Dios obra para sanar aún aquello que está en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mire, sin Dios uno puede cambiar conductas. Uno podría dejar de fumar, uno podría dejar de tomar licor, uno podría muchas cosas. Pero solo a través de la obra de Cristo Jesús experimentamos el cambio de naturaleza. Y el cambio de naturaleza es cuando lo físico, lo emocional y lo espiritual son totalmente restaurados por el Maestro. ¿Cuántos dicen amén? Y son procesos que nos pueden tomar tiempo, pero Dios quiere tratar cada área de nuestra vida. Porque algo que caracteriza al discípulo, y con esto voy a terminar y he predicado solo medio punto de 3, porque es una serie. Pero déjeme decirle algo. Si algo quiere hacer el maestro, es tratar con todas las áreas de su discípulo. Y por algo, escúcheme todos los que están aquí, y por algo que se caracteriza fuertemente un discípulo es porque permite la obra de Dios en todas las áreas de su vida. Entonces uno no puede decir que soy un discípulo, pero bueno, Señor, te entrego mis necesidades, pero en la vida sentimental no te me metas, que esta la manejo yo. No te me metas en la economía, que esta la manejo yo. No te me metas aquí en mi trabajo, que el trabajo yo miro cómo lo resuelvo. No, el Señor es Señor de todo o no es Señor de nada. Dios no quiere pedazos de discípulos, Dios quiere discípulos completos. ¿Cuántos dicen amén? Y esto nos va a llevar a pensar, ¿soy un asistente a una iglesia o soy un discípulo? Dios no quiere asistentes, Dios quiere discípulos. ¿Cuántos dicen amén?
Dios quiere discípulos. Y el Señor nos ha dado una herramienta. Nosotros hemos trabajado en el concilio, una herramienta que por gracia de Dios el Señor me permitió liderar de un proceso de cuidado integral. Con los pastores vivimos 4 años y 7 meses. Y el Señor me está inquietando que vivamos en todos los grupos vida, procesos de discipulados, donde el Señor se nos meta al rancho, a todas las áreas de nuestra vida, y le vamos a permitir que Él trabaje, que Él nos sane, que Él nos transforme y nos haga a su imagen y semejanza nuevamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cultura discipulado. Visitante o discípulo, llévese eso en su corazón. ¿Usted es visitante a la iglesia o es discípulo? ¿Se quiere alinear con ser discípulo del Señor? Ay, no, yo, a mí no me gusta, no se me meta acá. Nunca será un discípulo. Nunca será un discípulo. Y nótese que Jesús se movió entre multitudes, pero no todos quisieron ser ¿qué? Las multitudes querían el pan. Las multitudes querían el pescado. Las multitudes querían los milagros. Si usted pregunta, ¿quién quiere que el Señor lo bendiga económicamente? Todos. ¿Quién quiere que Dios se le meta a todas las áreas de su vida? Al rancho. Ahí lo pensamos de otra manera, ¿sí o no? Dios quiere procesarnos de manera especial. Y termino con esto. Seguramente es conocido por algunos de ustedes que el Señor me regaló al pastor Humberto, y siempre lo he dicho con mucha alegría. En un momento de crisis de mi vida, el Señor lo puso a mi lado, y por más de 20 años Dios lo usó para trabajar áreas en mi vida que necesitaban un proceso de sanidad. Hay cosas que van a sanar en 1 año, 2, 5, 10, pero tenemos que estar siempre como discípulos para permitir que la mano del Maestro trabaje en nosotros. ¿Es claro eso? Cultura de discipulado. El Señor viene por discípulos, no por visitantes a una iglesia. Solo los procesos nos pueden transformar.